Para compartir pantalla total, quería ponerles puntero, pero no puedo, no sé por qué. Es cirugía, anatomía quirúrgica del tórax. El tórax es una parte de nuestro cuerpo, así como el cráneo, el abdomen, las extremidades, una parte de nuestro cuerpo que contiene dos partes importantes en él. Tiene el corazón y tiene los pulmones. Son órganos nobles que sin ellos no podríamos vivir. Estos dos órganos nobles están rodeados de una estructura que es una jaula torácica, que su movimiento es limitado con la inspiración y la expiración. Fuera de esa jaula torácica, de esa jaula ósea, tenemos una serie de músculos que nos permiten de por sí el movimiento del tórax mismo, el movimiento de extremidades y el movimiento de ciertas partes del cuerpo. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El tórax, la parte superior, es como límite, la parte donde cruza ambas clavículas, es la entrada del tórax. En la parte baja está el diafragma, en la parte posterior está la columna, en la parte anterior está el esternón y las costillas, y las partes laterales pues está formada por este esqueleto óseo que son las costillas. Y ya que les dije que contiene pulmones, corazón, el mediastino, diferentes estructuras. Si vemos lo que tiene dentro, es el corazón, los pulmones, el diafragma abajo, los grandes vasos, algunos que entran, otros que salen. Esto es importante que sepan y es parte también de algunas preguntas del examen, porque las líneas del cuerpo tenemos que saberlas. Por ejemplo, pregunta de un examen anterior. ¿A qué espacio intercostal o a qué línea pues, nosotros podemos explorar un neumotórax, por ejemplo, ¿no? Línea media axilar, segundo espacio intercostal, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la determinación de algunas líneas, ¿no? La línea media external, donde vamos a abrir el tórax, la línea media clavicular, la línea axilar anterior, la línea donde cruzan los diferentes espacios intercostales, son porciones anatómicas que tenemos que saber. Las líneas laterales, todo referido a la axila. La parte anterior, línea axilar anterior, al medio, línea axilar media, y en la parte posterior, la línea axilar posterior. No hay duda en eso. Igual en la parte posterior, la línea medio escapular, por donde pasa el medio de la escápula, la línea medio vertebral, las líneas media paravertebrales, etc. O sea, no hay duda, ¿no? O sea, de sus conceptos básicos en anatomía. En la superficie tenemos una serie de estructuras que son visibles en algunas oportunidades o por referencias anatómicas podemos determinar qué estructura hay. Por ejemplo, en la parte anterior del tórax, los músculos que están en esa zona, como se describe acá, son los pectorales, la parte anterior. Todos tenemos el pectoral en la parte anterior. En el cuello, la unión entre la cabeza, la clavícula, el esternón, el músculo esternocleidomastoideos. En algunas personas es visible, pues, sobre todo cuando son delgados, cuando su desarrollo muscular es marcado, pero en otras personas no son visibles. Por ejemplo, una persona que tiene un cuello corto, que son obesos. Pero por parámetros anatómicos, nosotros sabemos que en ese músculo, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, detrás está pasando dos estructuras importantes, que es la carótida y la vena yugular. Entonces, si queremos hacer punciones, por ejemplo, exploración, colocación de vías venosas centrales,
por parámetros anatómicos, sin ver el músculo, solo tocándolo. Por referencias anatómicas, nosotros hacemos punciones, colocación de una serie de elementos. A veces por la obesidad de un paciente no podemos ver la línea media external, pero sabemos por dónde transcurre y por ahí hacemos las incisiones de apertura del tórax, ¿no? A veces no vemos músculos, pero sabemos que en la parte lateral, abriendo el quinto espacio intercostal más o menos, que está en relación más o menos con la tetilla, la mamila, podemos hacer las toracotomías posterolaterales, toracotomías que nos permiten a veces salvar vidas cuando queremos hacer masajes cardíacos directos. Y cuando pasamos por eso, sabemos que el gran músculo dorsal ancho vamos a cortarlo. Entonces tenemos ya referencias anatómicas, el cual nos permite conocer qué estructuras están rodeando o qué estructuras están cubriendo estos músculos, estas partes. Igual en la espalda, tenemos una serie de músculos, elementos óseos que solo por palpación, por observación podemos determinar, ¿no? El gran músculo trapecio que está en la parte posterior del tórax, músculo que nos sirve para hacer movimientos, que en algunas personas por actividad física lo tienen más desarrollado y otros poco desarrollo, ¿no? El músculo deltoide, el gran músculo dorsal ancho, nosotros por anatomía tenemos que saber uno ya lo sabe, ¿no? Estamos por el dorsal ancho, está en la parte lateral y posterior del tórax, ¿no? El gran músculo responsable del movimiento de la caja torácica. En la pared, el esqueleto óseo que les hablé un primer momento, nosotros sabemos que normalmente tenemos un número de costillas. Y la primera costilla está en la parte superior, en el ápex torácico, y está en estrecha relación con la clavícula, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, situaciones en traumas torácicos severos, donde la clavícula ha sido lesionada y nosotros sabemos qué estructuras recorren a través o detrás de la clavícula, sabemos que los grandes vasos subclavios, ¿no? La vena subclavia, la arteria subclavia están pasando por ahí. Y su lesión de este elemento óseo puede también causar lesión a estas estructuras vasculares, ¿no? Entonces también tenemos situaciones en que, por ejemplo, el plexo braquial puede ser dañado, ¿no? Entonces, si tenemos grandes fracturas de los primeros arcos costales de la clavícula, la escápula, en algunos casos, nosotros podemos ya determinar qué situaciones podemos estar enfrentándonos. Tenemos 12 costillas, las primeras 7 son verdaderas, las otras son falsas, las últimas 2 son flotantes, como sabemos. Las costillas forman arcos que va de la columna vertebral al esternón, ¿no? Forman arcos que protegen lo que tenemos en la parte interna, como ya sabemos. En la parte anterior del tórax está el esternón, que es importante porque eso nos sirve porque en su incisión, en su apertura, abordar las estructuras del mediastino anterior, mediastino medio, como vamos a ver. En la parte posterior está la columna y en la parte lateral hay otro hueso que es las escápulas, ¿no? Movimiento limitado de la caja torácica. Cuando se inspira, se elevan estos o se amplía el contenido torácico y cuando se expira, disminuye el contenido torácico, ¿no? Este es un movimiento involuntario que podemos pararlo a voluntad. Inspiración, detenemos, pero es un movimiento involuntario porque cuando estamos dormidos, estamos haciendo cualquier actividad física, nosotros no necesitamos moverlo esto en forma voluntaria, en forma voluntaria, en forma involuntaria está moviéndose, ¿no? Inspiración, ampliación. Expiración, disminución. Este movimiento sincrónico puede estar alterado en las grandes fracturas óseas
fracturas de clavícula, fracturas de segmentos costales, en varios segmentos costales que nos dan la inestabilidad torácica, ¿no? Cuando inspiramos, en vez de expandirse, se deprime. Y cuando expiramos, en vez de deprimirse, se expande, ¿no? Ciertas zonas de inestabilidad torácica, como se va a tratar en los seminarios, y ustedes van a tener más conocimiento de esto. Una vez visto la parte ósea, vemos los músculos, un poco ya hemos adelantado, la parte anterior, el pectoral, sacamos el pectoral, encontramos la inserción de las costillas a este gran hueso que es el esternón, por encima está la clavícula, las grandes venas, la vena cefálica que va por el surco delto pectoral. Más cosa para nosotros, no, vamos avanzando. Como les digo, si vemos la clavícula y su relación con dos estructuras importantes que son la arteria y vena subclavia, fracturas extensas de la clavícula por contusiones, caídas, etcétera, podemos lesionar estas estructuras vasculares, ¿no? Tanto la arteria como la vena subclavia. Lesiones de la primera costilla también se asocia a veces con lesiones de estos segmentos vasculares importantes. Y al medio del gráfico, como ustedes ven, han hecho una apertura donde se ve vasos importantes, que es la arteria torácica interna o mamaria interna, que cobra importancia en la cirugía de revascularización de miocardio, como les voy a explicar en la clase que sigue. Es el principal conducto o el principal injerto para colocar en la revascularización del corazón. Vemos siempre primera costilla en relación anatómica con la clavícula, acuérdense eso. Vamos avanzando. Retiramos y vemos ahí los grandes vasos subclavios, las venas yugulares internas, que en el lado derecho se unen y forman la vena de la cava superior. Los vasos del lado izquierdo se unen formando una vena innominada y todo eso drena todo el contenido venoso hacia el corazón por medio de la vena cava superior. Vemos las arterias mamarias o torácica interna, que es la primera rama que desciende de la subclavia, que va por la parte retroesternal, dando ramos intercostales, y llega hasta la porción diafragmática, importante arteria para emplear en la cirugía cardíaca. Este es un gráfico importante, doctores. De acá vienen preguntas del examen. Y generalmente he visto varias. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque vemos la relación de las costillas en su borde posterior, que se une a las vértebras, y su borde anterior se une al esternón. ¿Qué más vemos en este gráfico? Los vasos intercostales, el recorrido del paquete vasculo-nervioso intercostal que va por el borde inferior de la costilla. Cuando ramas los intercostales directamente a la aorta, como se ve acá, cuando hacemos procedimientos quirúrgicos invasivos de diagnóstico, como las toracocentesis, los drenajes torácicos, el punto de abordaje del tórax o el lugar de abordaje del tórax es sobre la costilla, no debajo de la costilla. ¿Por qué? Porque debajo de la costilla está pasando el paquete vasculo nervioso. Y muchas veces por inexperiencia o no conocimiento hemos visto lesiones severas que ponen en riesgo la vida del paciente, hasta puede morir. A veces yo he asistido colocaciones de drenes con lesiones de los paquetes vasculonerviosos y produce un sangrado masivo
El paciente tiene que ir a sala de operaciones para suturar, reparar estas lesiones vasculares. Es importante este conocimiento, porque cuando ustedes estén, como esta es una clase de anatomía, eh, eh, con enfoque a los manejos terapéuticos diversos del tórax, cuando ustedes estén en su internado o en su especialidad, van a tener pacientes con neumotórax, derrames pleurales, por ejemplo, una tuberculosis o un derrame pleural de etiología determinar, que puede ser un derrame neoplásico, inflamatorio, etcétera. Quiero hacer una exploración. ¿Cómo lo hago? Una aguja y aspiro el contenido torácico. Pero esa aguja, ¿por dónde tiene que ir? Sobre la costilla para no lesionar estos paquetes vasculonerviosos. Voy a retroceder. Acá hay algo también importante. Cuando ustedes van a ver y en su práctica médica, porque recién están iniciando en esto, pacientes que han tenido o tienen o han tenido fracturas costales. Muchas veces las fracturas costales, de acuerdo a su magnitud, porque hay fracturas costales segmentarias en dos, tres porciones, desplazamiento total, etcétera, podemos lesionar los paquetes vasculonerviosos, arrancarlos, arrancar la arteria, la vena, produciendo sangrados masivos, pero también podemos tener lesiones en el nervio intercostal y dándonos neuropatías que a veces pacientes que han tenido fracturas hace mucho tiempo sienten dolores, adormecimiento, producto de las neuropatías propias de las lesiones de las costillas, ¿no? Se comprime los nervios, se arrancan, etc. Parecido al anterior. ¿Ve? Otro gráfico que explica lo mismo. El gran paquete vasculo nervioso, por la parte, hay un surco que la costilla lo tiene por la parte inferior. Entonces, cuando tengamos que hacer procedimientos de diagnóstico terapéuticos, tenemos que hacer por el borde superior. Muy bien. Nervio frénico, dos nervios, derecho e izquierdo, inervan el diafragma, movimiento respiratorio, su lesión puede causar parálisis y elevación del diafragma. En algunos traumatismos puede lesionarse. En algunas cirugías, cuando seccionamos, cauterizamos, a veces con electrocauterio, o en algunos tumores que invaden la parte torácica, mediastinal, pueden comprometer al nervio frénico y causar paresias de ese lado, ¿no? Pulmones, jaula torácica protegida, jaula ósea. Los pulmones están protegidos en la parte anterior, lateral por las costillas, en la parte más anterior al medio por el esternón, en la parte posterior por la columna, en la parte posterior y lateral por las escápulas. Este es un gráfico importante. Cuando tenemos traumatismos torácicos en la parte dorsal posterior, baja, muchas veces nosotros enfocamos más al trauma torácico, enfocamos en relación a posibles lesiones en pulmón, porque ¿no? La parte posterior del tórax se recibe el trauma, ¿no? Tomamos radiografías, hacemos estudios de diagnóstico para ver si el tórax ha sido lesionado, sobre todo la base del pulmón. Pero si ustedes ven el gráfico, en la parte baja de las costillas, sobre todo en las flotantes, está apareciendo los riñones. Entonces, golpes contusos, caídas, lesiones de arma de fuego, lesiones de arma blanca, en la parte baja del tórax, tenemos que descartar lesiones del riñón. Es mandatorio. ¿Cómo por un simple examen de orina podemos encontrar sangre en la orina?
Podemos extender los estudios de tomografía o algunos otros estudios para ver cómo están los riñones, ¿no? La grasa perirrenal, su integridad de los riñones, pues a veces el riñón puede estallar por un golpe, una caída de espalda, un atropello, una contusión muy severa. A veces los pulmones no han sido dañados en gran magnitud, pero sí los riñones. Entonces, contusiones posteriores, tenemos que tener mucho cuidado con los riñones, siempre. Eso lo van a ver cuando hagan sus prácticas internos. Pulmones protegidos. En el lado derecho, saben ustedes, son 3 lóbulos, eso lo sabe más que yo. Y en el lado izquierdo, 2. Hay una pleura parietal y una pleura visceral, ¿no? Se desliza uno del otro y forma un espacio virtual. Tiene un líquido que se secreta y se reabsorbe, pero cuando la secreción o la absorción se altera, se comienzan a producir los derrames pleurales de tipo inflamatorio, puede ser neoplásico, etc. O cuando hay lesiones en la pared torácica, lesiones de los nervios, los paquetes nerviosos, los intercostales, lesiones propias del pulmón, puede sangrar y ese espacio que es virtual por verse real y contener ahí una serie de cosas, ¿no? Sangre, pus en los empiemas, líquido por ejemplo, un derrame pleural tuberculoso, etc. O va a ser tratado en los seminarios, ¿no? En el seminario de trauma, todo torácico, pues, vemos las pleuras. Eh, Pulmón derecho, pulmón izquierdo, pulmón derecho 3 lóbulos, pulmón izquierdo 2 lóbulos. El lóbulo medio es ocupado parcialmente de ese espacio por el corazón y en el izquierdo se llama língula. Eh, no más. Al medio, los pedículos vasculares. Importante cuando tenemos que hacer tratamiento quirúrgico de algunos segmentos, una lobectomía, una neumonectomía, etc. Los segmentos eh, bronquiales, muy necesarios para los que van a ser oncólogos, neumólogos, pediatras para aspiración de cuerpos extraños, ¿no? Se localizó en tal lugar un cuerpo extraño que se aspiró un niño, ¿no? O lesiones de aspirativos, una serie de cosas, ¿no? El estudio por medio de broncofibroscopio, que es un elemento móvil con una luz, que podemos hacer estudios de aspiraciones, lavado, extracción de cuerpos extraños, podemos hacer biopsias, etc. Esto es importante también que lo sepan. La tráquea, disculpe, ayer estuve de guardia, hacía mucho frío en la guardia. La tráquea es un tubo que está rodeado en la parte anterior por un cartílago y en la parte posterior es músculo. Y por dentro hay una mucosa, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque cuando tenemos la tos, eh, este, 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 la tráquea puede cerrarse y expandirse para expulsar cuerpos extraños, ¿no? Pues sería un tubo rígido, no tendría esa movilidad. En la parte posterior tenemos un músculo que nos permite disminuir la luz o extender la luz. Tenemos una mucosa, el cual calienta el aire que respiramos y atrapa impurezas, atrapa polvo, gérmenes, etcétera, ¿no? Pues podemos expulsarlo por medio de la tos. Eso. Y también es importante ver este gráfico porque hay un procedimiento quirúrgico que es la traqueostomía, ¿no? Por medio del cual aperturamos la tráquea y conectamos tubos para que el paciente respire, para aspirar secreciones, extracción de cuerpos extraños, en lesiones, por ejemplo, intubación prolongada, como se ha visto en el COVID, estenosis de la tráquea, han tenido que hacerse resecciones de varios anillos, suturas, etc. Importante saber que la tráquea no es totalmente
uniforme, ¿no? El cartílago es la parte anterior y parte posterior es el músculo. Mediastino, esto también tiene que saber. Preguntas hay, y múltiples. Creo que, ¿qué elemento es el más importante en el mediastino anterior? Una pregunta, me acuerdo. Te ponían tráquea, aorta, timo. ¿No? Entonces nosotros tenemos que saber qué estructuras anatómicas están en todo el mediastino. Mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior, ¿no? El mediastino anterior, la principal estructura es el timo, ¿no? El timo es más visto en los niños y en la etapa adulta ese timo es sustituido por una grasa, ¿no? La parte media del mediastino es el corazón, ¿no? Con la entrada de los grandes vasos, las cavas, la emergencia de la aorta, de la arteria pulmonar. Y en la parte posterior, mediastino posterior, pues tenemos estructuras importantes del esófago, los bronquios, la bifurcación, la tráquea, ¿no? La aorta. La parte alta del mediastino, el ingreso de los grandes vasos, pues, ingreso y salida de los grandes vasos. Esto sepan los doctores. Les pregunto. Aquí este es medio feo el gráfico, pero tiene todo, ¿no? El estilo anterior, lo más importante, el timo, las arterias torácicas o mamarias, venas, nervios. Nervios casi no hay. Mediastino medio, lo principal es el corazón, pues, el corazón, su pericardio, que elige la aorta, las venas. Como hoy día vimos en la práctica con sus compañeros, fuimos a ver una cirugía cardíaca y han visto pues directamente como el mediastino medio es ocupado por el corazón, ¿no? El ventrículo derecho, han visto la aorta, la arteria pulmonar, han llegado a ver, han tenido suerte de ver una cirugía. El mediastino posterior es un poco invadido del esófago, la aorta torácica, etc. Esto apréndalo. Corazón. Corazón es un músculo que se contrae, que se llama sístole y se relaja, se llama diástole. Es una bomba que produce un flujo sanguíneo pulsátil. Y para tener ese flujo sanguíneo pulsátil en el cual llega sangre no saturada, sangre venosa, por medio de las cavas hacia las cavidades derechas, se contrae y expulsa esa sangre un poco oxigenada hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar, se oxigena y retorna la sangre ya oxigenada hacia el corazón por medio de las venas. Por aquí está, creo que en el otro, ¿no? Llega a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda llega al ventrículo izquierdo y ahí se expulsa esa sangre oxigenada por la aorta, ¿no? Entonces, todo ese ciclo fisiológico, tanto del lado derecho, que es sangre venosa, como el lado izquierdo, una sangre oxigenada, tiene pues una serie de elementos para esta complejidad de receptar una sangre no oxigenada, llevarlo al pulmón y recibir una sangre oxigenada y llevarlo a todo el cuerpo, ¿no? Tiene válvulas, una serie de válvulas, hay 4 válvulas. En el lado derecho tenemos la tricúspide y la pulmonar, ¿no? Como en el lado A, y en el lado izquierdo tenemos la válvula mitral y la válvula aórtica, que son compuertas que se abren y se cierran de acuerdo al ciclo cardíaco. Que cada válvula sufra una patología, lo sufren como las estenosis, las insuficiencias, ¿no? Que son parte de clases que van a recibir ustedes, ¿no? Y este gran músculo cardíaco de contracción desde la 8ª semana de la vida intrauterina hasta que dejemos de vivir, se contrae continuamente, ¿no? Tiene una rica inervación vascular, una inervación muy compleja
Esa rica vascularidad que tiene son por las arterias coronarias, que hay patología propia, que es la enfermedad coronaria, como le vamos a hablar. Hay enfermedad también de este circuito de nervios que pasan, enfermedad del nodo, los bloqueos, etc. Entonces es un órgano pequeño, pero muy complejo, muy complejo. Tiene una serie de válvulas, tiene una serie de músculos, tiene una serie de conductos, ¿no? Las coronarias, etcétera. Y vamos a irlo viendo en las clases de teoría de válvulas, van a ver las válvulas, en la clase coronaria van a ver las coronarias, ¿no? Cuando se denomina estenosis a una válvula aórtica, cuando se denomina insuficiencia, etcétera. Esta formación que se ve puede ser alterada también en las cardiopatías congénitas. Nacemos sin septum interauricular, por ejemplo, ¿no? Nacemos con una alteración en el septum interventricular, ¿no? De cómo reparamos, les van a dar pequeñas clases, ¿no? Poniendo parches, cerrando, ¿no? ¿Por qué son niños azules, ¿no? La mezcla de la sangre venosa hacia el sistema, a la parte sistémica, ¿no? Tetralogía Fallot, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta parte es tan complejo que van a tener clases de cada uno de eso. Es una parte introductoria nada más. Corazón al medio, poco desviado a la derecha, a la izquierda, disculpe. Los grandes vasos, la arteria, aorta, sale, la arteria pulmonar sale, uno va a la circulación sistémica, que es la aorta, y la arteria pulmonar va a la circulación pulmonar. Llegan grandes estructuras que son las venas cavas. ¿Qué parte tenemos en el que se expone hacia el esternón, el ventrículo derecho? Por eso cuando hay traumatismos del corazón, la parte más afectada es el ventrículo derecho. Importante saberlo. Un puñete en el precordio, ventrículo derecho puede ser afectado. Un arma blanca que ingrese en el precordio, ventrículo derecho. Fracturas de esternón, por ejemplo, cuando está manejando el carro, sin cinturón se estrella sobre el timón, ventrículo derecho. Puede romperse ese ventrículo derecho y causar muerte súbita del paciente. O dar oportunidad que el paciente llegue a un centro médico y nosotros trabajar, hacer algo. Salvatajes. La parte baja está el diafragma, es una pared divisoria entre el abdomen y el tórax. Las válvulas cardíacas que le hemos estado explicando, su relación con las coronarias, velo anterior, velo posterior. Hay una pregunta que siempre les hacen en el examen. Cuando hacemos cirugía de válvula mitral y trabajamos a nivel del velo posterior, ¿qué estructura anatómica puede ser tallada? Y aquí estamos viendo que la coronaria izquierda tiene sus dos ramos, que es la descendente anterior y la circunfleja puede ser dañada. Cuando trabajamos la válvula aórtica, justo donde nacen las coronarias, los velos asumen ese nombre. Donde nace la coronaria izquierda, velo coronariano izquierdo. Donde nace la coronaria derecha, velo coronariano derecho. Y donde no nace ninguna coronaria, velo no coronariano, ¿no? Entonces, cuando hacemos cirugía de válvula aórtica, podemos dañar el sistema de conducción también, sobre todo cuando trabajamos en el velo coronariano derecho, que también les han preguntado en el examen. Muy bien. Ya dando paso ahora a ciertos procedimientos que tienen que conocer ustedes, ¿no? Triángulo de seguridad. Siempre les preguntan esto. ¿Dónde hacemos los procedimientos con relativa seguridad para no dañar estructuras? Es el triángulo de seguridad, que tiene tres límites de todo triángulo, ¿no? La base, quinto espacio intercostal,
La línea anterior puede ser, bueno, podemos decir anterior, el pectoral mayor, la otra parte del triángulo, el dorsal ancho, ¿no? Entonces, y el vértice es la axila, ¿no? Triángulo, acuérdense, quinto espacio intercostal en la base, hacia adelante el pectoral, hacia atrás el dorsal. ¿Por qué le llaman triángulo de seguridad? Porque sobre este nivel está el quinto, está el cuarto, el tercero. Nosotros podemos hacer una serie de intervenciones, como se ve en el gráfico del costado, porque en algunos casos, por ejemplo, en pacientes muy obesos, el diafragma está elevado y generalmente el paciente lo podemos poner en decúbito, echado para hacer el procedimiento y el diafragma se eleva. Al elevarse, nosotros si hacemos punciones exploratorias o procedimientos debajo del quinto espacio intercostal, podemos dañar. Puede ser que no, ¿no? Pero podemos dañar, porque no vemos que está abajo. En el lado izquierdo podemos dañar el estómago, el ángulo esplénico del colon, ¿no? Una punción al colon, imagínense, se termina una peritonitis el paciente, un desgarro del estómago. En el lado derecho, el hígado, el diafragma puede estar elevado por obeso, por un traumatismo, por ejemplo, donde ha lesionado el frénico, el diafragma está elevado y punzales en zonas muy bajas, podemos lesionar el hígado. Como he visto, todo lo que yo les digo, he visto. No es que he leído, bueno, parte de la teoría es leerla, ¿no? Pero el escribir una parte es que uno lo ha vivido. He visto lesiones de hígado, doctores, poniendo drenes, haciendo punciones. He visto lesiones de estómago, de colon. Es penoso, ¿no? El paciente entra por una cosa, termina con un desgarro hepático, hasta muerto. He visto drenes que han atravesado el hígado, ah, drenes que han atravesado el colon, punciones hechas exploratorias que están desgarrando el hígado, etcétera. Por eso se llama triángulo de seguridad, porque sobre esa línea es poco probable que esté en el lado derecho el hígado, en el lado izquierdo el colon, ¿no? Punzamos con relativa seguridad, ¿no? Para explorar y siempre sobre la costilla, como muestra el gráfico. Lo mismo se repite siempre. El paquete básculo nervioso debajo de la costilla, las exploraciones sobre, ¿no? Hay pequeñitos ramos que recorren por la parte superior de la costilla, pero de poca importancia. Para un drenaje, anestesia sobre la costilla, corte con bisturí, disección con una pinza o una tijera, pues una pinza Kelly, una tijera, una Metzenbach. Metemos el dedo a veces para tener la seguridad que debajo esté el pulmón libre y colocamos el dren hacia la parte superior, hacia el ápex. Se ve acá, en el otro lado, el triángulo de seguridad, ¿no? Colocación de drenes. Igual lo mismo sobre la costilla. Quinto espacio intercostal para arriba. Ya si tenemos una plaquetora donde vemos que el espacio quinto, el sexto, el séptimo están libres, está el pulmón o tenemos mucha experiencia, etcétera, bueno, podemos hacerlo. Pero a veces no vemos. El paciente llega en shock, un neumotórax hipertensivo a la emergencia, está desesperado, agitado el hombre, se defeca, se orina, sucio, embarrado, no, 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 no se puede. Entonces, quinto, cuarto, pum, aspiro, saco. Son situaciones de salvar al paciente, ¿no? Eh, lo mismo, quinta costilla como muestra el gráfico, colocación de drenes. Ojalá que en la práctica de ustedes puedan ver colocación de drenes, es importante. Hay mucha restricción ahora, he visto en los hospitales, para que el alumno acceda al paciente. No hay que pedirle permiso. Señor, vamos a revisarlo. Es mucho problema legal ahí, pues, ¿no?
El alumno me tocó, el practicante, dice, ¿no? Pero siempre hay formas de que nosotros que estamos preparando a ustedes, porque ustedes van a ser los médicos que van a sustituir a toda esta generación, en unos años, tiene que estar preparado. Las pequeñas cosas hacen la diferencia entre el éxito o el fracaso, ¿no? Colocación de un dren hacia un receptáculo, que es un tubo introducido un líquido. Ya no se usa mucho estos drenajes que se llamaba a sello de agua, porque el dren o el tubo que iba hacia el tórax se sumergía en agua para evitar que él regrese. Había una columna hídrica que impedía el retorno porque la presión intratorácica, saben ustedes, es negativa, pues, ¿no? A diferencia del abdomen es positiva. Si ponemos un tubo directamente al tórax, se chupa. Entre el aire lo colapsa el pulmón. Entonces poníamos un tubo sumergido en agua para que haya un sello y se impida ese colapso pulmonar, ese retorno, ¿no? Había una serie de formas de colocar, para colocar sellos, aspiraciones, etcétera. Pero actualmente está sustituido por esto, como han visto ustedes, su grupo, mi grupo de práctica hoy día, ¿no? Drenes torácicos que colocamos, que ya tienen, son cerrados totalmente, una cámara colectora que va fijándose el nivel de secreciones, tiene válvulas antirreflujo, una vez que se llena, sangre, pus, etcétera, se bota. A diferencia de estos drenes antiguos que se lavaba la botella, yo me acuerdo que terminaba, lo lavaba, lo esterilizaba y lo ponía, volvía a poner al paciente, a usar el paciente. Se rompía, etcétera. Mientras los actuales ya no, pues, ¿no? Drenes de diferentes diámetros, tamaño, de acuerdo al paciente, niño, adulto, gordo, flaco, qué tipo de secreción o qué voy a extraer del pulmón. Si es aire, un tubo pequeño. Por ejemplo, colocación de una vía venosa central, pulsamos la pleura, entró aire, le pongo un tubo pequeño. Pero si es un empiema, tengo que poner un tubo de calibre grueso, ¿no? Si es un trauma torácico donde sé que hay sangre dentro del tórax, un tubo pequeño se va a obstruir. Pongo un tubo grueso de calibre mayor para que se drene bien. Siempre el drenaje torácico hacia el piso porque por gravedad cae. A veces colocamos succiones también. Una plaquetoras que se ve que está colocándose el dren siempre va hacia la parte apical. Y hay un neumotórax ahí, que vamos a hablarlo eso también en la clase respectiva. Hay un seminario que ustedes mismos lo van a hacer y en las clases de práctica, teoría, pericardiocentesis. Como les dije anteriormente, la parte del corazón expuesto a la cara anterior expuesto es el ventrículo derecho. Contusiones, traumas, puede causar sangrado de esta parte, ¿no? Y coleccionarse. El pericardio, como les enseñé, es una membrana rígida, poco elástica. Entonces, cuando el caso es agudo, pequeñas colecciones de sangre puede llevar al shock al paciente. Que se altera el llenado diastólico, porque la sístole se contrae el corazón expulsando, pero una vez que se relaja para el llenado de sangre, ¿no?, hacia las cavidades, eso está alterado. Entonces el débito disminuye, el gasto cardíaco disminuye, el paciente puede morir, se comprime el corazón, la diástole no se llena. Vemos ingurgitaciones yugulares, pacientes ansiosos, hipotensos, taquicárdicos. Entonces, este procedimiento de colocación de una aguja entre la unión condroesternal puede ayudarnos a salvar. Un 45 grados dirigido al hombro o a la axila. Es complejo, mire, yo he hecho algunas oportunidades, es complejo.
porque si el paciente es delgado es fácil hacerlo, o relativamente fácil, pero el paciente gordo, obeso, ansioso, agitado, uno meter la aguja y abajo está un órgano que está en continuo movimiento, que es el corazón. Podemos rasgar el corazón, punzar una coronaria, podemos causar más daño que beneficio. El paciente no va a estar quieto porque el paciente en shock está agitado. A veces colocar una aguja en un paciente agitado es difícil, complejo, pero es la forma de hacerlo, ¿no? Mm. Cuando los derrames son crónicos, por ejemplo, pericarditis tuberculosa o una neoplasia que invade el pericardio por esa cronicidad va expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. Y podemos tener grandes colecciones pericárdicas y no causar mucho deterioro al paciente, porque se va adaptando. El pericardio eh, va cediendo progresivamente, ¿no? Entonces, el derrame pericárdico agudo es difícil al crónico, diferente. El agudo mata, el crónico trae tiempo para que lo estudies, se hacen punciones, aspiramos, ¿qué es? Tuberculosis, dale tratamiento, se va a absorber, ¿no? Es cáncer, uy, hacemos biopsias a veces, ¿no? Pericardio. Esto es lo que les dije, nosotros tenemos que tener conocimiento de las estructuras que pasan por debajo de la piel, ¿no? Colocación de un dren, ya sabemos, triángulo de seguridad sobre la costilla, en los neumotórax, un lugar de abordaje, segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ¿no? Paciente echadito, le pones una aguja debajo de la clavícula, o punzas, aspiras, salió aire, neumotórax. O si no, en la parte lateral, ¿no? Punciones, ¿no? Últimamente se utiliza más la ecografía. Incisiones torácicas. Acá ya estamos acabando. La principal incisión torácica para abordaje de las estructuras pulmonares es la toracotomía posterolateral. Puede ser derecho o izquierdo. Por medio de una toracotomía posterolateral podemos llegar a ver toda la parte intratorácica de esa cavidad. Podemos ver todo. Podemos hacer incisiones, estudio, resección de tumores, por ejemplo, cáncer, ¿no? Resecciones de parásitos en la hidratidosis. Podemos hacer reparación de, por ejemplo, de arma de fuego cuando perforó el pulmón. Podemos hacer trasplante, podemos hacer lobectomía. Todo podemos hacer por medio de estas grandes incisiones que corta el dorsal ancho, se va hacia la parte de la espalda. Podemos expandirlo o extender la incisión a la parte anterior, convirtiéndose en una toracotomía antero-látero-posterior. Grandes incisiones. Por esta incisión hecha en el lado izquierdo podemos llegar al pericardio. Esta es la incisión que se utiliza a veces en algunas situaciones de emergencia, cuando el paciente está en shock y sabemos que tiene un derrame pericárdico porque vemos una punción en el precordio, el paciente estaba casi muerto, le abrimos el tórax y damos masaje cardíaco directo, ¿no? Son incisiones que sirven a veces de salvataje al paciente o para tratamientos ya planificados. El músculo sarancho es el que más se corta. También el serrato, pero menor magnitud. Mm, resección de costillas, pelar el periósteo. Para resecciones a veces que tenemos que hacer resecciones costales por invasiones tumorales, cuando el paciente tiene muchas adherencias intratorácicas, etc. Como le digo, por esta incisión se puede ver todo, el pedículo. Podemos hacer cirugía, por ejemplo, si hacemos la toracotomía posterolateral, cirugía de esófago,
cuando la incisión es hecha en el lado derecho, ¿no? El esófago, ¿no? Si la incisión, la toracotomía posterolateral es en el lado izquierdo, podemos hacer cirugía de aorta, como son las coartaciones, los ductus, etcétera, los aneurismas. Son variantes de esta gran incisión, que vamos a hacerlo transversal, hacia la línea media axilar anterior, la media, la posterior, etcétera. Toracotomías pequeñas, tener cuidado siempre con el paquete nervioso, el plexo braquial. Esta es una esternotomía bilateral, que se cortaba el esternón, se secciona el esternón, se cortaba las mamarias, las arterias mamarias o torácicas internas, y se abordaba ambos pulmones y la cavidad pericárdica. ¿Por qué les digo en pasado? Se abordaba, se hacía, porque generalmente ya no se usa esta incisión. Esa incisión actualmente se utiliza más para los trasplantes bipulmonares, para los trasplantes cardiopulmonares, que en el Perú hasta ahora no hemos hecho un trasplante cardiopulmonar. No es que no podamos, ya hemos hecho muchos cursos, ensayos. Me acuerdo, personalmente yo pertenezco al grupo de trasplante cardíaco del INCOR, ¿no? Yo he hecho varios trasplantes cardíacos. He sacado corazón, he puesto corazones, ¿no? Hace unos años, un grupo de nosotros nos fuimos fuera del país a hacer una preparación de trasplante pulmonar. Sabemos cómo hacemos trasplantes, ¿no? Hemos hecho talleres con animales, han venido médicos extranjeros a hacer trabajos, hemos hecho trasplantes bipulmonares en animalitos, ¿no? En cerdos, en carneros. O sea, tenemos la experiencia, ¿no? Pero el trasplante cardiopulmonar en el mundo ya casi no se usa porque tiene una alta mortalidad, ¿no? Y ahora hay fármacos, sobre todo para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, tratamiento de la falla cardíaca, que sustituyen y con mejores perspectivas de vida. Y la esternotomía media, que vamos a revisar en las prácticas con sus compañeros, es la incisión estándar para abordar el corazón. Todas las estructuras cardíacas podemos abordar por una esternotomía media y hacer todo tipo de cirugías. Cirugía coronaria, cirugía de válvulas, cirugía de tumores, hay mixomas o algunos sarcomas cardíacos, cirugía de cardiopatías congénitas, ¿no? Reparación de ductos, comunicaciones anómalas, por ejemplo, el CIB, reparaciones en ventrículo único, estenosis, arterias, o sea, todas las cardiopatías congénitas. Algunas cardiopatías arritmogénicas podemos repararla por incisiones de esternotomías medias. Mediastinoscopía, algunos procedimientos para ver el mediastino, un corte sobre el esternón, por incisión roma con el dedo, y puedo meter una cámara para ver qué cosa hay ahí. Tumores, por ejemplo, ¿no? Timomas, sarcomas en la parte anterior. Esternotomías parciales que a veces ya estamos usando. Hacemos cirugía cardíaca por video, por ejemplo, ¿no? Pequeñas incisiones, cosas laterales, anteriores, ¿no? Una incisión anterior en mi esternotomía superior, por ejemplo, para cirugía de aorta, en mi esternotomía inferior para cirugía de revascularización del corazón, ¿no? Eh, eh, Visiones, exploraciones por medio de pequeñas incisiones. La ventana de Clagett se utiliza en empiemas crónicos, sobre todo esos empiemas que no pueden ser tratados por medio de drenes. Hacemos una ventana en la pared torácica, sacamos costillas, músculos y hacemos un hueco. Y ese hueco permite que toda la secreción pleural se elimine.
El pulmón está colapsado, parcialmente colapsado, no le pasa nada, porque está con una coraza, pero permite evacuar una serie de elementos, detritus, hacer lavados directamente en el tórax y progresivamente se cierra. Eso seguro los que van a estar en prácticas en hospitales nacionales van a ver eso, porque eso ya casi no se ve mucho. La traqueostomía, otro procedimiento, salvataje el paciente, a veces se traga una bola, una contusión, un puñete en el cuello, un palazo en el cuello, fractura la laringe. Tenemos que abrir una vía aérea, ¿no? Entonces, corte y apertura inmediata, ¿no? El paciente está chocado, ese ni reniega hasta sin anestesia podemos abrirle, ¿no? O en situaciones programadas con intubación larga, estenosis traqueales, ¿no? Esa es cirugía de tráquea, ¿no? Colocamos tubos, etc. Toracotomía de urgencia. Esto fue apréndalo eso, a lo mejor viene en el examen. Por ejemplo, como les digo, por ejemplo, una herida en el precordio, paciente en shock. ¿Cómo voy a abrir el esternón? Necesito una sierra esternal, no puedo, ¿no? Pero puedo hacer una toracotomía izquierda y darle masaje cardíaco directo, aperturar el pericardio y drenarlo y se salva el paciente. Sangrados profusos. Por ejemplo, un arma blanca, arma de fuego que causa un sangrado profuso en el tórax. Abrimos y vemos, ¿no? Colocación de un dren mal hecho, ¿no? Con lesiones de los vasos intercostales, ¿no? Fístulas broncopleurales con grandes fugas aéreas. Abrimos, ponemos un punto, cerramos. Y oclusión de aorta torácica ascendente, que de verdad es complejo. Por ejemplo, en ruptura de aneurismas abdominales, ¿no? A veces abrimos el tórax y ponemos un clamo, le ponemos hasta un puño a veces. Situaciones, pues, que casi no se hace, porque tanto es el sangrado a veces que ya no podemos cohibir, pero son situaciones que a veces tenemos que hacerlas para que el paciente no muera, ¿no? Eso es todo, doctores. No sé si tienen alguna pregunta. Algo que quieran preguntar. De acá vienen dos preguntas fijas, porque el profesor Nieto me pide que de acá salgan dos preguntas de esta clase. Muy bien. Algo. Ani, tú que has estado conmigo en la mañana, ¿alguna duda? Ani Luz. No sé, alguien más. Camila, María, Hans. Es complejo. Cuando ustedes leen la anatomía, Claro, doctor. hay textos inmensos, ahí que lectura larga. Muy bien, doctores, váyanse a descansar. Mañana tienen clases. Repasaremos luego, a ver si ustedes quieren un repaso final, que tengan buena nota. Ya los veré en la clase de cardiopatía coronaria, que es creo la penúltima. Cualquier duda, no duden en hacerla, escribir sus dudas. Y lo que quiero es que aprendan, ¿no? No les he hecho una clase compleja de la inserción del músculo, no. Eso no lo van a necesitar en la práctica diaria. Pero sí como colocar un dren, cuál es una incisión para abrir un tórax, cosas que son la anatomía en relación a los procedimientos que debe ser ya más esto. Muy bien, doctores. Doctoras, descansen, cenen. Mañana tenemos clase con mi grupo. Se van directo al auditorio, por favor. Muy bien. Hasta nueva reunión que tenemos. Gracias por la audiencia. Y un aplauso por ustedes también. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, chicas. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctores, doctoras. Abrazos.